Comencemos por los más usados y los más famosos, los psicoestimulantes. Los psicoestimulantes son un grupo de fármacos que básicamente son agonistas de las catecolaminas, de la dopamina, la adrenalina y en alguna forma de la histamina, ¿sí? Y al ser eh, agonista de esta neurotransmisión, pues potencian muchas de las funciones que ellas tienen, están asociadas, tales como el tono de la alerta, ¿no? Entonces generan mayor eh, alerta, ¿sí? Recuerden que cuando hablamos de la adrenalina, por ejemplo, hablamos que la alerta no era siempre buena, porque si llegabas a un nivel de alerta de arousal muy alto, esto podría ser perjudicial para la salud, ¿sí? Pues para el desempeño cognitivo, porque estarías en un momento de hipervigilancia, ¿sí? Entonces tenemos aquí algunas anfetaminas, como el Aderal, es uno de los más famosos, de los más usados, y que incluso se consume muchísimo en medios universitarios para responder a las tareas o las demandas cognitivas. Y también he visto estudios donde se ha incrementado enorme el consumo de anfetaminas en medios laborales para potenciar o tratar de potenciar el desempeño dentro del trabajo, ¿sí? Incluso hay algunas personas que proponen que en algunas organizaciones administran o facilitan este tipo de drogas para que sus trabajadores trabajen más, ¿sí? Por ejemplo, los ejércitos, ¿no? Y esto, pues ahí está la historia de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra de Corea y demás en Norteamérica es famosa, ¿no? Donde se les daban anfetaminas y de esto, de hecho, mucho de esto, todo esto viene de allá, donde dentro de las raciones todos los soldados tenían anfetaminas para potenciar su fuerza, su vigor, reducir el hambre y que rindieran más, pero tenían una cantidad de efectos terribles a largo plazo, ¿no? Y a corto plazo también. Tenemos otra, bueno, que no son anfetaminas propiamente dichas, pero sí son de la familia de las anfetaminas, por ejemplo, el metilfenidato, que también se conoce como Ritalina, y se conoce como Ritalina porque la esposa, el que lo descubrió y lo propuso como para su tratamiento, se llamaba, o sea, el que lo descubrió se llamaba Rita, Ritalina, Concerta, Focalin, que es un desmetilfenidato, ¿sí? Bueno, y ahora vamos a ver más. Estos son los más famosos y los que más se usan en colegio. Y ahora vamos a ver que las estadísticas son enormes. Yo creo que muchos de ustedes han trabajado o han tenido contacto cercano con niños que están recibiendo algunas de estas drogas. Los efectos son variados, los efectos dependen de la nutrición, del peso, de la dosis, del ciclo circadiano, de variaciones genéticas, incluso de las pautas de crianza y de los estilos de vida, ¿no? Pero dentro de los efectos secundarios de los psicoestimulantes, algunos tienen más, otros menos, bueno, están cosas más comunes, disminución de sueño, hay una gran alteración en el ritmo circadiano, lo cual impacta enormemente sobre los niveles de ansiedad y de aprendizaje y pues de salud en general, ¿sí? Entonces no es para nada recomendable por esta vía. Y muchas veces es peor porque algunos psiquiatras, y aquí se le provoca a uno de verdad ir a darles un golpe, como los niños entonces tienen disminución, insomnio del sueño, les recetan que en la noche les den un sedante, ¿no? Un Valium, un clonazepam. Entonces en el día tiene Ritalina y en la noche clonazepam y ahí sí que es que le están dañando no solamente los órganos, sino el neurodesarrollo y el sueño, el aprendizaje, la plasticidad cerebral a estos niños. ¿Sí? O sea, esas combinaciones son terribles. Eh, Tenemos otros efectos secundarios como agitación, irritabilidad, síntomas simpáticos, resequedad en la boca, dilatación de pupilas, resequedad en la piel, enuresis, espasmos musculares, ¿sí? Trastornos motores por alteraciones en la vía nigroestriada, tics. Uno de los síntomas que se reportan muchísimo, principalmente con los que son anfetaminas, o metanfetaminas, son las psicosis, tipo el programa el capítulo de Bart Simpson, ¿sí? Que está acá, que pensaba que lo estaban espiando. Entonces, hay diferentes episodios psicóticos en niños que toman Ritalina.
Y bueno, y otros, ¿no? Adderall o Concerta o Focalin, ¿sí? Síntomas estomacales variados como estreñimiento, ¿sí? Reducción del crecimiento en varios niños también se ha encontrado, ¿sí? Un enlentecimiento del crecimiento porque hay una disminución de la producción de hormona de crecimiento. Pues claro que ahí va a haber anorexia, ¿sí? Y esto es altamente cuestionable, pero hay indicios de que puede generar una tolerancia cruzada hacia otros estimulantes, generando una predisposición o una sensibilidad para el consumo de drogas como la cocaína o las anfetaminas o el éxtasis más adelante. ¿Sí? Vemos aquí la variedad, entonces tenemos el metalfenidato, que es un inhibidor de la dopamina, del transportador de dopamina en noradrenalina, el desmetilfenidato, que es también un inhibidor del transporte de la dopamina y de la noradrenalina, las anfetaminas como la Adderall, ¿sí? Que sería un inhibidor de la noradrenalina y un potenciador de la liberación de dopamina. ¿Sí? Metanfetamina, las METs, ¿sí? Que tienen también varios efectos en inhibir el transporte, evitar la degradación y favorecer la liberación de noradrenalina y dopamina, en especial de dopamina, y destronfetaminas, creo que es el Focalin. Vemos otros, la atomoxetina, que también se utiliza muchísimo, es un inhibidor de la recaptación de la noradrenalina, y clodina, bupropión. ¿Sí? Bueno, acá están como los mecanismos de acción de cada uno, en negrito. Aquí vemos una sinapsis dopaminérgica típica. Y entonces vemos que en las neuronas noradrenérgicas muchas veces entonces se bloquea el transporte, entonces la noradrenalina estará más tiempo acá en la sinapsis, evitando que se recapte, que se recicle, al igual la dopamina, ¿no? Y en otros casos se potencia, se aumenta el transporte vesicular de la dopamina, aumentando la liberación de dopamina, principalmente en los que, así también funciona la cocaína, ¿no? Y en muchos de ese tipo, como las anfetaminas, los tipo Adderall. Eh, Vemos que también dentro de los efectos pueden haber, entonces, muchas veces, si el efecto es muy bajo, vamos a tener, o sea, como que falta de activación. Se espera que el efecto óptimo de este tipo de psicoestimulantes esté en este umbral, pero lograr este umbral es muy difícil y no permanece a través del tiempo. Esto solamente es unos cuantos minutos, más o menos, dependiendo del fármaco, ¿no? Pero no dura más de 30 minutos a 1 hora, 2 horas por mucho, el efecto en este momento de la curva. Entonces es más probable que los niños estén en este punto o en este punto, ¿sí? Entonces, si se está pasando el efecto activo, entonces van a estar en este punto. Si están en el efecto óptimo acá, pero si lo acaban de consumir y hay demasiada molécula, entonces van a estar en un hiperactivación, en un punto de psicosis, incluso muchas veces, o de que tampoco favorece el procesamiento atencional. ¿Sí? Y esto, pues la idea es que tengan acciones sobre los receptores adrenérgicos y dopaminérgicos de la corteza prefrontal, ¿no? Pero no solamente tienen efectos ahí, también tienen efectos en la vía nigroestriada, en los núcleos tuberoinfundibulares, incluso hay niños que comienzan a tener producción de prolactina y crecimiento de las mamas, de las glándulas mamarias, lo cual es complicado también el desarrollo de algunos niños. Efectos en disminución de la hormona de crecimiento también en el hipotálamo por estimular este tipo de procesos, síntomas extrapiramidales como tics, temblores, incluso puede incrementar la hipercinesia, o sea, como esto no está tratando, esto es más para una activación de la arousal, puede incrementar la hipercinesia, ¿no? Entonces esto es errado, pensar que para la hiperactividad se debe dar psicoestimulantes, todo lo contrario, el psicoestimulante puede incrementar la hiperactividad, ¿sí?
Bueno, esto es como una cronología de cómo fueron surgiendo. La mayoría de estas moléculas se descubrieron por accidente, se descubrieron tratando de buscar moléculas para otro tipo de funciones, algunas incluso con funciones militares y de ese tipo, y que después se dieron cuenta que esto tenía un potencial para ámbitos de desarrollo. Entonces se creó el mercado, algunos de los nombres con los que se venden estas moléculas. ¿Sí? Bien. Entonces aquí vemos algunas de las medicaciones, el nombre sí, comercial, el nombre genérico, entonces el Aeral, ¿sí? Las más famosas, ¿cuáles tenemos? El Aeral, ¿sí? Que es una anfetamina estimulante de corta acción y cuya duración está entre 4 y 6 horas, que es poco. El Focalin, que también se utiliza muchísimo, que es una que es el desmetilfenidato, también entre 4 a 6 horas, metilín, la ritalina, entre 5 a 4, entre 3 a 5 horas no más, que es el metilfenidato, ¿sí? Otros, ritalina, acá tenemos varios, Concerta, que es un metilfenidato de larga duración, pero es mucho más caro y tiene otros efectos colaterales también, que dura un poquito más, pero necesita menos dosis menos seguidas, ¿sí? El Focalin, que también es de esta misma familia. Bien, aquí vemos entonces un poco las dosis recomendadas por cada uno de los más importantes, como el metalfenidato, el Concerta, la atomoxetina, ¿sí? Y cuáles serían los efectos secundarios de más o menos cada una de estas familias. Si ven que los que son de larga duración tienen una mayor cantidad de efectos secundarios. Este estudio del que sale esta grafiquita es muy, muy interesante, que este estudio lo que hace es descomponer el TDAH, no en criterios diagnósticos, sino en funciones psicológicas. Entonces es directamente una patada al DSM-5 y al CIE-10, ¿no? Y al CIE-11. Entonces, Diego, qué pena, pero no se te está viendo lo que estás presentando, pues yo no estoy viendo. los demás. Ay, yo sí estoy viendo. Veo. Ah, bueno. Acércate al modelo. Entonces, les contaba que en este artículo, yo si quiero después se los comparto, descomponen algunos perfiles de TDAH. Yo también tengo por ahí un video sobre eso, descomponer, tratar de crear al menos 6 perfiles de TDAH diferentes. Sí, dependiendo no de los criterios diagnósticos, sino del funcionamiento cognitivo y comportamental. ¿Sí? Es uno puramente inatento, uno más hipercinético con síntomas extrapiramidales, uno mucho más desinhibido con problemas más de inhibición ventral del ejecutivo, uno de baja alerta, que tiene que ver más con el problema adrenérgico. Bueno, uno puede construir, yo he construido al menos 6 perfiles eh, claritos de TDAH con vías neurales diferentes y con procesos cognitivos y conductuales que también los caracterizaría a cada uno, ¿no? Ese ejercicio le permite a uno, pues, comprender mejor qué tratamientos cognitivos, conductuales y farmacológicos son apropiados. Por ejemplo, acá ellos comienzan a mirar por función cognitiva cuáles serían el efecto probado de cada uno de los psicoestimulantes, ¿no? Entonces vemos el efecto para las anfetaminas, entonces vemos que acá está que no es probado, que incluso hay unos que generan daños, por ejemplo, las anfetaminas perjudican, se ha probado que perjudican, están las referencias, perjudican, acá está en humanos, en micos y en adultos, ¿no? En primates. Digo, en ratas, en primates, en humanos. Entonces perjudica en humanos la flexibilidad cognitiva, ¿sí? Acá no tiene ningún efecto sobre la precisión. Acá hay tanto puede perjudicar como puede mejorar la memoria de trabajo, ¿sí? Entonces vemos así. Y hay unos y hay algunos que ni siquiera tienen efectos comprobados. Por ejemplo, esta guanfacina es más lo que perjudica que lo que facilita, ¿no? Y no hay ninguno que facilite todo, ¿sí?
acá están como las duraciones, también por si ustedes trabajan con personas que toman estos medicamentos, es para que más o menos tengan, estas duraciones, esos efectos están en función de la alimentación, la nutrición, bueno, la nutrición, el peso, el estilo de vida, el nivel de ansiedad, la edad, ¿sí? La dosis, bueno, pero lo que pueden esperar. ¿Qué hemos visto? Que durante los años más recientes se ha incrementado de forma exponencial y cada vez se incrementa más las tasas de personas diagnosticadas con TDAH, que son el principal target del uso de psicoestimulantes. Sí, es los que eso se le recetan básicamente a los que tienen o hipersomnio o como narcolepsia o a las personas que tienen criterios diagnósticos de TDAH. ¿Sí? Eh, y esto pues lo cuestionan ¿no? muchísimo. Entonces, ¿es que estamos mejorando el diagnóstico? ¿O es que el mundo se está volviendo tan dañino que ahora tenemos niños más estropeados? Pero parece raro. ¿O qué? ¿Por qué ese incremento? O sea, ¿por qué hace 20 años las tasas en Estados Unidos, por ejemplo, de niños diagnosticados con TDAH eran del 1 o 2% y 20, 30 años después las tasas son del 15%? O sea, ese incremento tan grande, o sea, que pasar de menos de 1 de cada 100 a más de 1 de 15 de cada 100 es una vaina bestial. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, entre 10 niños, ahora ya en Estados Unidos, al menos uno va a tener diagnóstico de TDAH. Eso es, o sea, y acá en Colombia estamos igual, ¿no? En ciertos ámbitos, principalmente en colegios de un buen nivel socioeconómico, por salón hay 2 o 3 que tienen diagnóstico de TDAH y están siendo medicados. Que hay que replantearse si el problema es de verdad de los niños, o el problema es de la cultura, o el problema es del diagnóstico, o el problema es del mercadeo, o el problema es que tal vez, o todo junto, ¿no? Eh, Algunas cosas que uno puede decir es que no hay un fármaco que sea universalmente eficaz para el TDAH, o sea, no hay una forma de tratar el TDAH con un fármaco, ¿sí? Debe combinarse a lo sumo y en los casos más graves y donde hay mayor cantidad de síntomas que afectan el comportamiento inmediatamente, lo mejor es mezclar TDAH con otro tipo de intervenciones cognitivas, conductuales, familiares, ¿sí? Educativas. Todos los fármacos tienen algún tipo de efecto colateral, ¿sí? Hay una amplia variabilidad en los efectos, el efecto cambia a través del tiempo, ¿sí? Hay mucho conflicto de interés en los estudios hay una cantidad de demandas y de correcciones y retractaciones en los estudios porque muchas de las personas que hacen los estudios con fármacos fueron pagados por los mismos laboratorios, ¿sí? Eh, y pues no, o sea, esto no es vetar los fármacos, es que el fármaco no es la promesa, el diagnóstico es muy importante y entonces el fármaco no debe ser tomado tan a la ligera, sino una evaluación neuropsicológica por lo menos, y debe ir siempre acompañado de intervención neuropsicológica, psicológica, educativa, otro tipo, neurofeedback, lo que sea. Bien, esta diapositiva me metió ahí, pero bueno, entonces, además es lo que les decía, el incremento es enorme, principalmente en ciertas clases sociales, en ciertos grupos étnicos, que son los que más pueden pagar por las drogas, principalmente. Actualmente en algunos estados de Norteamérica, por ejemplo, las tasas están alrededor del 20 al 22 hasta el 25% de niños con diagnóstico de TDAH, y se ve que esos lugares donde tiene el diagnóstico más alto es donde están como las central, las comercializadoras de la Ritalina, por ejemplo, ¿sí? Incluso eso ha llevado a proponer a algunos investigadores si el TDAH en realidad es un trastorno norteamericano, es una vaina propia de la cultura norteamericana que nos están tratando de imponer en otras culturas. Pues está, ahí les dejo las referencias para que ustedes también puedan como cuestionarse enormemente sobre esto. Porque miren la cantidad de personas diagnosticadas
Incluso el pronóstico es que, por ejemplo, a 2024 hayan más de 28 millones de niños en Norteamérica diagnosticados, mientras que en otros países, a lo sumo en Alemania 1.500.000, sí, o sea, es enorme. Aquí esta tasa es muy generosa, llega al 7%. En realidad, los estudios más recientes dicen que, bueno, esta es la tasa del mercado, ¿no? O sea, de acuerdo al mercado, cómo se estima que se va a vender, ¿no? No tengo esas gráficas acá. Pero bueno, yo tengo otras gráficas donde comparan los diferentes países del mundo. El país con la tasa más baja de TDAH, por lo general, está entre Italia, Grecia, ¿sí? Esa parte como mediterránea, o es por la dieta, o es la educación, o son los papás, o son los genes. ¿Qué está pasando? La contaminación, yo no sé. La tasa más alta siempre se la lleva Norteamérica, con tasas alrededor del 10 al 15%, o un poco más en algunos casos, como les cuento. En Colombia tenemos una tasa cercana también como al 8% en ciudades, en algunos estratos. O sea, oscila mucho. En Colombia los estudios oscilan mucho, que van básicamente del 2 al 8% o al 10%. Incluso un estudio que se hizo en el Rosario, terrible ese estudio por la metodología, hace como 10 años, que la tasa era del 24%. Claro que es un estudio que lo hicieron con corners, con la escala de corners, que es horrible, que son 10 preguntas y que con los criterios diagnósticos que le mandan los profesores, y con eso dijeron que el 25% de los niños bogotanos de colegios públicos tenían TDAH. ¿Sí? Entonces, en realidad hay un panorama complicado con esto, entonces el uso de medicación debe ser tomado con cuidado, ¿sí? Porque también hay un interés de vender el medicamento. Vemos que el mercado se ha ido incrementando enormemente, la venta de anfetaminas y metanfetaminas para tratar TDAH principalmente. Se estima que este incremento va a continuar por lo menos la próxima década. ¿Mm? Y bien, entonces esto es un poquito el panorama de los psicoestimulantes.